Violar. Bueno, bien hallados y queridos suscriptores. No sé si me dará tiempo a. No sé si me dará tiempo a subir esta reseña, pero por lo menos dejarla finiquitada. Es muy posible que viole el ayuno digital al que me he comprometido, pero bueno, no sé. La culpa es mía por postergar esta crítica demasiado tiempo. Se tendría que haber subido al canal el miércoles, pero estaba muy cansado y ayer, bueno, se puede decir que se tenía que haber subido ayer, por cierto, a la crítica, que ya no sé ni en qué día vivo, caballeros, eso es lo que se les quiere decir. Pero sufrí, bueno, digamos que estaba cansado y sufrí una decepción, así que se optó por dejarla para hoy. Lo que se les quiere decir, lo primero de todo, es darles a ustedes muchísimo las gracias por el gran crecimiento que ha tenido el canal. O sea, mis dos vídeos, o sea, el último short que he publicado, que se les vuelva a decir, ojalá, igual que en el caso de Noelia Castillo, nunca se hubiera subido un short como este al canal. Pero es que no me gustaba ninguna de las dos posiciones. O sea, había unos que decían que trataban de. Es que voy a decirles una cosa, a mí no me ha gustado absolutamente nada ninguna de las dos posturas. Por una parte, aquellos que dicen que más o menos han blanqueado los pitos al himno y los insultos al himno de Egipto, y tampoco me han gustado nada aquellos que han incitado a la persecución y lo han considerado un acto racista y un delito de odio y que han incitado a la persecución. O sea, yo es que me he encontrado en una posición media. Yo admito una cosa, que es que desde pequeñito me enseñaron una cosa, a no pitar los himnos, a ser respetuoso con la gente, incluso con la que más me desagrada. Yo no soy partidario ni me gusta el Islam, y yo considero que gran parte de lo que ha pasado es por culpa de las políticas del actual presidente y de los anteriores, pero especialmente del actual, con este fomento de una política de inmigración masiva, destructiva, en el que quiere borrar la identidad cristiana de España y la identidad de España como tal. Incluso por medio de esta inmigración perpetuarse indefinidamente en el poder. También es verdad porque es lo que le mandan desde. Aquellos que han apostado por él es lo que le mandan desde Estados Unidos, o sea, esos millonarios globalistas que ya saben ustedes quiénes son. Hay una cosa tremenda, o sea, si necesitamos tanta gente y tanta población que nos permitimos tener puertas abiertas, ¿por qué no se ha hecho una cosa? Prohibir el aborto y ¿por qué no se impide el asesinato de 100.000 niños cada año? Es que la cifra no baja de 70.000 abortos al año. ¿Por qué? Y yo cuanto más entero y cuanto más sé de lo de Noelia Castillo, más asco me da. He llegado a ver un vídeo de Mamela Fiallo en el que Trump llega a pensar si no debería involucrarse en este asunto de Noelia Castillo. Yo no me lo creo mucho, pero bueno, ahí lo dejo caer. Y lo segundo es que también se les quería dar a ustedes las gracias por una sencilla razón. Sé que se les pide disculpas porque he empezado de forma como un elefante en una cacharrería hablando de política. Y bueno, no es eso lo que deseo. Al fin y al cabo, precisamente ayer me entristecí mucho por algo que, digamos que vi que una jornada se había politizado y bueno, y una persona a la que aprecio mucho pues no me hizo ni caso, pero bueno. En cambio sí que hizo caso a una causa política. A ver, yo comprendo y sé que está mal, ciertamente. A mí no me gusta ninguna guerra, ni la de Ucrania, ni la de Palestina, pero hombre, seamos sinceros. A mí no me gusta politizar las cosas. Yo creo que ya se nota ciertamente qué ideología política tengo, pero yo a nadie le prohibiría. O sea, si usted tiene una posición sobre el tema de Ucrania o sobre la guerra en Oriente Medio, pues yo le voy a respetar. Yo, por supuesto, tengo mi posición. Es muy, digamos que no es muy favorable ahora en mi país tener la posición que se tiene, pero a mí, por ejemplo, me causa muchísimo más rechazo la persecución que está sucediendo de los cristianos en África, por ejemplo, en Nigeria, y ahí no he visto a nadie que se manifieste, ni diga nada, ni campañas para mandar dinero, ni nada. O sea, cuando hay tanto silencio y hay tanta. Es porque verdaderamente hay una opacidad y porque no se puede, y porque no hay interés en denunciarlo. Y esas son las cosas que verdaderamente me asquean. Los palestinos tienen protectores por todos los lados y gente que los defienden, ya sea gente de izquierdas, gente de derechas, tradicionalistas. A mí es que no me parece una causa tan digna de defender como otras. Por eso ciertamente supongo que me interesa más la causa de los cristianos o, por ejemplo, los cristianos que sí que están siendo perseguidos en Oriente Medio. Yo creo que es verdad que puede ser cuestionables algunas actitudes que están pasando allí, pero
por lo menos tú puedes negociar como ha hecho el cardenal Pizzaballa con el gobierno israelí. Al final han cedido en el tema de no celebrar las misas. Eso es algo que, por ejemplo, no está pasando en Nigeria, donde ciertamente llevamos años y años de violencia contra los cristianos y nadie ha dicho absolutamente nada. Pero bueno, lo siguiente es que se les desea dar las gracias porque es que el fin de la eternidad yo no me lo explico. Ha pasado de tener 87 o 90 visualizaciones a ponerse en 223. Y no solo eso, ha recibido un montón de likes y ha recibido y muchos y ha aumentado enormemente. O sea, tenía 312 o 311 suscriptores y hemos pasado a 320. El último es Hugo Liccioni, que le doy la bienvenida totalmente al canal y espero que se quede con nosotros muchísimo tiempo. Y bueno, ya después de esta larga introducción, no sé cuánto nos durará este vídeo, la verdad, porque la crítica no era muy corta y últimamente no estoy muy bien de memoria, pero bueno, se hará lo que se pueda. Ya como supongo que ustedes adivinaron, esta es la novela que se desea hablar. Por fin vamos a hablar de un libro que no sea de literatura inglesa ni estadounidense. Algo que a Javi supongo que le gustará. Este libro se les debe decir una cosa. Lo leí, lo consideré el mejor libro que había leído en 2015. Y se les debe decir una cosa. Yo me estoy preguntando si no es el mejor libro que he leído en el siglo XXI, de verdad. Y no es por exagerar. A ver, cuando he dicho leído en el siglo XXI, escrito por un escritor actual que no se haya muerto. Eso es lo que se les quiere decir. Este libro me ha impresionado muchísimo. Se debe reconocer que este libro, El susurro del diablo, pertenece a la famosa tetralogía de Tokio de la escritora japonesa Miyuki Miyabe. Una escritora buenísima, eso es lo que se les quiere decir. Es de las mejores escritoras que he leído jamás en mi vida. Se les debe decir una cosa. Parece que hay libros que están destinados a la inmortalidad y a convertirse en clásicos, y este parece ser uno de ellos. Decía más o menos no sé si era la película, la historia o la novela de la historia interminable de Michael Ende, que parece que hay libros que nos llaman. Y esto es lo que ocurre. Este libro está hecho de cómo se decía, creo que se decía de Dashiell Hammett esto, del material del que están hechos los sueños. Difícilmente podrán encontrar Vamos a ver, lo que se les quiere decir. Hay libros que tú los lees y que son muy buenos, pero que hay momentos en que por algún casual desconectas de la trama porque hay momentos en que hay un bajón y es lógico, el escritor no es perfecto. Pero esto no me ocurre con las novelas de Miyuki Miyabe. Ni siquiera, a ver, yo creo que el único que más o menos ha emulado esto ha sido Juan Manuel de Prada en la duología de Mil ojos esconde la noche, los dos libros, tanto La ciudad sin luz como Cárcel de tinieblas. Ahí tiene más mérito lo de Prada, porque de Prada ha escrito un cacho libro que casi tiene 2000 páginas. Si juntamos los dos, pues tendrá 1500, 1600 y tiene más mérito. Pero corcho, es que de verdad lo que ha hecho Miyuki Miyabe en esta novela es espectacular. Eso es lo que se les debe decir. Supongo que se les tendrá que contar. Este libro se fue editado por Miyuki. Por favor, si desean conocer mi historia con la editorial Quaterni, por favor, yo les recomiendo bien clarísimamente la crítica que se publicó de Los crímenes de la guillotina Meiji. Por cierto, esa crítica fue mi amigo y mi patrón y mi jefe, don Alberto Balaila, quien me aconsejó y quien me recomendó que hiciese un vídeo de esa crítica porque le gustó muchísimo. Pues hay muchos temas en común. Yo debo reconocer que a Quaterni le he leído muchos escritores. Yamada Futaro, Hideo Okuda, Ryo Wada, Shiba Ryotaro. Le he leído escritores fabulosos y maravillosos, pero yo creo que de todos los escritores, yo creo que el que más me ha gustado de todos es esta mujer. Me parece que, vamos a ver, creo que aparece por aquí que Miyuki Miyabe era... No, este es esto ciertamente es... Sí, es una escritora que nació en 1960, comenzó a escribir novelas a la edad de 23 años y ha escrito más de 40 novelas. Obtuvo el prestigioso, creo que era abogada esta mujer, creo que se dedicaba al mundo del derecho como mi amiga Anna Stelwen, eso es lo que se les quiere decir. Quaterni le ha editado, vamos a decirle cómo conocí a Miyuki Miyabe.
La primera vez que oí hablar de Miyuki Miyabe fue antes de que Quaterni la editara. Fue, no sé si conocen un libro llamado Los mil y un libros que hay que leer antes de morirse. Pues había una novela de las que editó Quaterni llamada Crossfire o Fuego Cruzado, que era una novela de temática sobrenatural, que recuerda un poquito también a Sergei Lukianenko también, aparte de tener ecos de novelas de Stephen King y de Dean R. Koontz, también tiene también algo de Sergei Lukianenko, al menos así me lo recordó. Es una novela, pues eso, de una mujer con poderes telequinéticos que busca vengarse. Y es el mismo tema que, por ejemplo, se trata en la guillotina Meiji. Descubrir la fina línea que separa la justicia de la venganza. Yo creo que es uno de los temas que parecen obsesionar a Miyuki Miyabe y lo ha contado. O sea, es fascinante. O sea, cómo puede mezclar lo sobrenatural en una novela realista y al mismo tiempo que la novela no desentone. Eso es lo que se les quiere decir. Fue considerado, y sobre todo el peso enorme o sea, cómo el vengarse de los criminales al final puede conllevar a que inocentes acaben siendo castigados. Y al final, el que parece que es el justiciero se acaba convirtiendo en la presa o en la presa, en la presa digna de caza. Eso es lo que se les quiere decir. Luego el siguiente libro que ya sí que cuando Quaterni editó a esta autora, escribió una novela llamada RPG. RPG se preguntarán ustedes por qué escogí esta novela RPG. Saben ustedes que existió un crimen muy famoso en España llamado el crimen del rol. Y yo pensaba ciertamente que sería un tema similar, el tema del RPG, y quería verlo. Pero fue un caso muy curioso. Esta fue la única novela de Miyuki Miyabe en la que no le he puesto 5 estrellas. A todas las demás novelas de Miyuki Miyabe se les ha puesto 5 estrellas. Esto es lo que se les quiere, menos a esa, y se la podía haber puesto porque es una novela fantástica. Es una novela que, si ustedes han visto la película de American Beauty, tiene algo de ella y también un poco un tema fascinante. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando tu familia natural es sustituida por una familia virtual? Y luego pues hay una trama que es casi teatral. El personaje que aparecía, la detective que aparecía en la novela de Crossfire, es decir, Chikako Isisu, también aparece aquí jugando un papel secundario y que es clave. También se juega un poquito esto, más o menos, el tema de qué es lo que ocurriría si ciertamente un miembro de tu familia se hubiera creado una familia virtual y para él fuera más importante la familia virtual que la otra. Y las rivalidades que hay entre los hijos naturales y los de la familia virtual. Eso es lo que se les quiere. Por eso en realidad en Estados Unidos se llamó ese libro Shadow Family. Eso es lo que se les quiere decir. El tercer libro de Quaterni, que para los críticos fue considerado el mejor, es Shadow Family, también conocido como La sombra del Casa. Es un tema fascinante porque cuando se publicó, o por lo menos cuando yo lo leía, trataba un tema muy peculiar, como era el tema de la crisis económica y el tema del fraude con tarjetas, y sobre todo un criminal o una asesina que va matando personajes y cambiando de identidad como si fuera el Casa de la novela o un auténtico camaleón. Eso es lo que se les quiere decir. A mí lo que me impresionó fue el final. Cuando descubrieron quién era el criminal y se encontraron en el mismo sitio que él, van a detenerle, pero lo primero que quieren es que les cuente ciertamente por qué ha hecho lo que ha hecho. Yo creo, a mí fue una de las cosas que más me conmovió y me recordó un poco al padre Brown, por ejemplo, en El hombre invisible. O sea, ese relato que, ya que se habló, por ejemplo, de El fin de la eternidad y hemos comparado a Herbert George Wells, yo creo que este relato que escribió G.K. Chesterton, que perteneciente al Candor del padre Brown, que es el quinto caso, yo creo que era la respuesta a un Herbert George Wells, demostrando una inquietud social y una preocupación por la gente más humilde que se echa de menos en la novelística de un escritor tan preocupado por temas sociales como se supone que es Herbert George Wells. Ahí G.K. Chesterton le ganó de la mano y encima escribiendo un relato que no tiene nada de sobrenatural ni nada de fantástico. Eso es lo que se les quiere decir, por ejemplo. Luego, por ejemplo, está... Y ahora por fin creo que ya es el momento de hablar esta crítica.
recuerdo que mi primera crítica en Goodreads fue, por ejemplo, la crítica de Documento, Las puertas del infierno. Si ustedes, yo creo que si ustedes han visto mi crítica de Los crímenes de la reina abeja de Seishi Yokomiso, yo creo que después de Miyuki Miyabe, creo que es el autor de Quaterni que más me ha interesado escribir. Pues yo le pedí ciertamente a Quaterni permiso para escribir una reseña y poder subirla al canal. Eso es lo que se les quiere decir. Este libro me obsesionó durante años, pero antes de pasar quiero hablar de otro libro que se me ha olvidado comentarles. Ese libro se llama Brave Story y estamos hablando de una de las mejores novelas de fantasía que he leído jamás. Nunca he leído nada como eso. ¿Se acuerdan ustedes cuando se publicó ese Sword, metiéndome un poco con el Grimdark y las novelas de fantasía? Usted sabe que, por ejemplo, tuvo una crítica con Crónicas de la Ciudadela porque Crónicas de la Ciudadela me reprochó que yo era un defensor de Brandon Sanderson. Yo a Brandon Sanderson solo he leído 2 libros. A uno le puse un 3, a Elantris, y a otro, Warbreaker, le puse 4. Pero les voy a decir una cosa. Los libros, ¿saben ustedes una escena de la película de la historia interminable cuando está Bastian y está a punto de robarle el libro al señor Conrad Coreander? La forma en que él le incita sin querer a robarlo es cuando le dice: escucha, tus libros son inofensivos. ¿Nunca te has encontrado en la situación de ser el capitán Nemo y estar encerrado en un buque gigante con un pulpo a punto de escapar? Claro que sí, por eso me gustan. Sí, pero luego cuando terminas el libro vuelves a ser como antes. Y dice, y este no, y luego le dice que este no, y dice, estamos ante eso, una historia tan grandiosa, por ejemplo, la que ocurre en Brave Story, que es que los otros libros de fantasía me parecen solo cuentos y además bastante pobres comparado. Es un libro que, bueno, que mezcla el RPG, los juegos de ordenador, el Isekai, es un montón las cosas que mezcla en Brave Story. También es un tema que va a tener muchos temas en común también con el personaje de Wataru Mitani, va a tener muchos paralelismos y muchas semejanzas con el personaje de Mamoru Kusaka, que es el personaje principal de esta novela. Pues es una novela que trata primero el trauma de las rupturas familiares por medio del divorcio. Trata del bullying, por ejemplo, también. Trata de la violencia doméstica, por ejemplo. Trata de el racismo, el fanatismo religioso, la violencia, dejarse llevar y sobre todo por dejarse llevar por el odio y la venganza. También trata el fanatismo religioso, que es lo que denominaba como el Santo Padre Benedicto XVI, como una especie de falsificación de las religiones. Y eso es lo más importante. Es una novela, no voy a decirles a ustedes que sea el mejor relato de fantasía que he leído, pero sí quiero decirles, porque todavía no sé lo que me puedo encontrar. Estoy seguro de que no lo sé, pero encontraré un libro mucho mejor que Brave Story. Yo me gustaría saber una cosa. Cuando grabé con el tío Alberto, he leído más de 3.000 libros, me preguntaba ciertamente una cosa. Lo que me preguntaba es cómo no incluí ni al susurro del diablo, ni tampoco incluí a Brave Story en mi lista de los 10 mejores libros. A ver, es que he leído tantas cosas. Después de haber leído casi 3.300 libros, yo creo que habré leído 3.297, 3.298, 3.299, por ahí. He leído 3.300 y de verdad que es tan difícil escoger. Ya saben ustedes que Antonio me pidió hacer una lista de los 25. Es que el verdadero motivo por el que me está costando hacer tanto ese vídeo es que me cuesta mucho elegir de los 3.000 y pico libros que he leído, es que me cuesta muchísimo. Y yo no lo entiendo cómo, y he cometido grandes injusticias. Yo creo que una de ellas es dejar a esta autora. Yo no entiendo una cosa, como una escritora, y supongo que lo entiendo. Por ejemplo, Arturo Pérez Reverte siempre recomendó a Rosa Montero a pesar de estar a las antípodas ideológicas de él. Él era una escritora feminista. Yo no lo entiendo cómo una escritora como esta, Miyuki Miyabe, también muy progresista, muy feminista, cómo ha conseguido que me gusten tanto sus novelas. No consigo comprenderlo, no me entra en la cabeza. Pero es así verdaderamente. Yo de verdad, es que ya sé que
parece que les estoy contando que estoy exagerando, pero de verdad, es que ya luego iremos por el final, pero eso es lo que se les quiere decir. ¿De qué va Brief Story? Antes de pasar un poco con Miyuki Miyabe y el susurro del diablo. Pues Brief Story es la historia de dos chicos que proceden del mundo real y que acaban, por ejemplo, entrando en un mundo mágico, el mundo de visión. Y ambos tienen que, generalmente solo puede entrar uno. Uno, reunir reunir ciertas piezas y encontrar a la diosa y pedirle un deseo. O sea, pedirle un deseo. También tiene algo un poco de la historia interminable, pero esta novela es más compleja, más interesante y más fascinante. Y mucho más madura que la historia interminable, aunque a mí me guste más la historia interminable, porque está mucho más cerca del mundo. Yo es que ya hablaremos un poquito de la fe de Miyuki Miyabe, porque yo creo que se van a llevar ustedes una sorpresa, eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados suscriptores, cuando se trate del tema. Lo interesante es que los dos personajes o los dos chicos del mundo real van a tener que competir a ver quién encuentra a la diosa. Y lo que parece en un principio que va a ser... Y también tienen que enfrentarse con un poderoso imperio que tiene que luchar, el imperio del norte que quiere acabar con una especie de animales zoomórficos, como por ejemplo pasaba en las novelas de Corwin Smith, por ejemplo, la de los señores de la instrumentalidad, por ejemplo, donde nunca los personajes zoomorfos habían tenido tanto peso. Eso es lo que... Ni había una escritora que se hubiera preocupado tantísimo de los animales. A ver, sí, escritores ecologistas los hay, pero cómo fascina esto. O sea, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Pero al final es que yo creo que es una decisión absolutamente fascinante. A mí una de las cosas que me gustan de las novelas de Miyuki Miyabe es que hasta los malos, los asesinos, todos tienen como una especie de justificación para actuar como actúan. O sea, no son malos porque sí. O sea, esta no es una novela maniquea de buenos muy buenos y malos muy malos. Y evita otra cosa que, por ejemplo, lo normal es que cuando les dicen ustedes esto, que no hay buenos ni malos, o sea, lo normal es que haya unos personajes grises y amorales que son absolutamente despreciables y repugnantes. Pues no, esto no ocurre aquí tampoco. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Eso es lo que se les quiere decir, que no es así, al revés. Yo nunca he visto unos personajes tan simpáticos, tan bondadosos, tan íntegros como las novelas de Miyuki Miyabe. Se supone que una novela policíaca ocurre lo más siniestro, lo más sombrío, lo peor que te puede ocurrir, lo peor de todo. O sea, hay algunos que piensan que para escribir una buena novela usted tiene que escribir cosas siniestras, cosas oscuras, que a la gente le vaya mal, que la gente sufra y lo pase mal. Pues no, esta mujer lo consigue. Escribe una cosa terrorífica, porque es que es así. Lo que se les quiere decir que esta novela empieza con una persona que recoge 3 noticias de un periódico en el que aparentemente 3 chicas han sido asesinadas. 3 chicas, y va la persona y lo pega ciertamente en su álbum de recortes. Así empieza la novela. Miren, voy a contarles el argumento. 3 muertes se suceden en un breve intervalo de tiempo. Una chica salta desde la azotea de un edificio de 6 plantas. Otra cae del andén al paso de un tren. Y la tercera es atropellada de noche por un taxi. ¿Pero qué relación guardan estos 3 casos? Accidentes, suicidios, asesinatos. Mamoru, un joven de 16 años, tratará de desenmarañar el misterio. Su tío es el taxista que ha atropellado a la tercera víctima y se encuentra en prisión preventiva acusado de homicidio involuntario. Decidido a ayudar a su tío y limpiar su buen nombre, el astuto joven descubre que a la chica que encontró la muerte bajo las ruedas del taxi participó en una despiadada estafa y que 3 de las 4 mujeres involucradas en la misma ya están muertas. Cuando un influyente empresario se presenta ante la policía para desvelar nuevas evidencias que dan un vuelco a la investigación, Mamoru comienza la búsqueda de la única superviviente, que es también el siguiente objetivo del asesino. Y entonces, no les voy a decir más. No se cuenta al final, pero es que esta es la cosa. Vamos a ver, es que esta es la historia de un chico llamado Mamoru Kusaka, que al igual que tiene una infancia como los personajes de Charles Dickens, casi dickensiana, o sea, o es que las novelas de Miyuki Miyabe suelen ser casi dickensianas porque o el personaje es un chico adoptado, por ejemplo, o el padre se ha marchado, como en este caso, o son padres divorciados,
lo que quiero decirles es que pasa una cosa muy importante y que aquí se cuenta. Por ejemplo, el padre ausente, o sea, es la ausencia del padre, como dice un brillante crítico cinematográfico. De hecho, hay una novela, la autora habla de un escritor llamado Guy Talese, por ejemplo, donde se comenta un poco este asunto. Esta novela también es fascinante porque, igual que las novelas del Golden Age, lo que hace esta novela, por ejemplo, es hacer un dramatis personae o una lista de los personajes. Esto es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Aquí está la lista de los personajes. O sea, lo más fascinante de este personaje es que es un chico que ha sido recogido por sus tíos, o sea, por Yoriko Asano y Taizo Asano. Y Taizo, qué casualidad, es el taxista que ha atropellado a la tercera chica, o sea, es el que ha atropellado a la tercera chica. Y es al que la policía ha arrestado por homicidio involuntario. Ya veremos porque es muy interesante esta trama. La trama, o sea, lo interesante es los personajes con los que se desarrolla la trama. O sea, tiene personajes maravillosos como Maki, como Anego, como Sato. O sea, también están los compañeros amigos del protagonista. O sea, Mamoru es el personaje central, y es el que da vida a los demás. Pero el hecho de que haya un personaje principal tan potente no quiere decir, por ejemplo, que los otros personajes carezcan de encanto. O sea, hay un personaje que es maravilloso, que es el jefe, por ejemplo, de, de Mamoru, que se llama Hajime Takano. Yo quiero decirles una cosa. En un mundo en el que parece, por ejemplo, que siempre hay que hablar mal del jefe y que el jefe nos hace la vida imposible, a mí hay dos cosas que me han sorprendido. Lo bien que la autora habla de la policía y también del jefe. O sea, no encontraba un jefe tan simpático. No sé si ustedes conocen este clásico de la literatura inglesa que tanto gustaba a Hilaire Belloc y a Evelyn Waugh. Estamos hablando de Diario de un Don Nadie, o sea, de los hermanos Grossmith. Eso es lo que... Pues yo no he visto un jefe tan simpático como esto. O sea, esta novela también puede compararse con otro escritor que a mí me encanta, que es Ross MacDonald. Es verdad que este no es un escritor del Detection Club, es más novela problema, pero de los tres grandes escritores de novela negra, de Hard Boiled estadounidense, que eso es lo que se les quiere decir, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, a mí el que más me gusta, a pesar de que no tiene las mejores notas, es Ross MacDonald. Ross MacDonald siempre hace lo mismo, siempre escribe la misma novela, pero cada vez la escribe mejor. ¿Cuál fue el problema que tuve con Ross MacDonald? Que la mejor novela que tenía, que es el Martillo Azul, que es la última, y fue de las primeras que leí, así que claro, todas las demás pues me parecieron un poco por debajo, pero vamos, quiero decirle que es un grandísimo escritor. También aparecen los traumas, las heridas, los conflictos familiares, por eso es tan interesante, o sea, ya hemos visto que el personaje había asesinado se había cometido un homicidio involuntario y había asesinado y tiene que lidiar con la cosa. O sea, Mamoru también es que tiene un problema, porque resulta que su padre había sido un concejal o parte del ayuntamiento, se llamaba Toshio Kusaka, y también había sido acusado de llevarse el dinero. O sea, está una trama inmobiliaria de corrupción. O sea, esto también aparece mucho en las novelas por ejemplo, ya hemos dicho que All She Was Worth, o sea, La sombra del casa, también es más o menos esto, la especulación inmobiliaria. Y esto era muy popular en el Japón de los 80, cuando hubo una especie de boom inmobiliario y surgieron muchos buitres. Por ejemplo, ¿no saben ustedes que el villano de Freezer estaba inspirado, por ejemplo, en esos especuladores inmobiliarios, esos mafiosos que se hicieron ricos aprovechándose de la especulación inmobiliaria y a costa de arruinar a otros? Estaba inspirado, por ejemplo, en eso. O sea, un asesino que va conquistando planetas, matando gente y luego los vende a gentes de otros planetas. Y de eso se trata. O sea, ese personaje tan siniestro es esto. Y hay que tener en cuenta mucho la situación del Japón y la recesión económica que sufrieron en los años 80. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. A pesar de que es un país que parecía que se lo iba a comer todo, eso es lo que se les quiere decir. Lo fascinante es cómo se relaciona, por ejemplo, Mamoru Kusaka, por ejemplo, con su entorno, o sea, con su familia, en este caso con su hermana, con su prima Maki, y luego, por ejemplo, con sus compañeros de trabajo, porque a pesar de tener 16 años, como el protagonista Mamoru quiere conseguir dinero, pues se ha metido en un trabajo y algo parecido
a mi amigo Quillo, o sea, se metió a dependiente y está trabajando en unos grandes almacenes, junto con Sato, con el personaje de... sí, se llamaba Madame... A ver, esperen. Y luego está, por ejemplo, sí, Madame Ansai, por ejemplo, Masako. Y luego está el guardia que es Makino, o sea, por ejemplo, aparecen cosas muy interesantes. Es que en cada, por ejemplo, entorno, y luego están los amigos que son fascinantes, los amigos de Mamoru Usaka. También, por ejemplo, el tema del bullying es algo que explora esta novela tan fascinante, o sea. Bueno, el profesor Nozai tampoco. El profesor Iwamoto es interesante. Sí, Anego, sí, la amiga. Este es un personaje fascinante, prácticamente hace de hermana mayor del protagonista. Y luego está Choiji Miyashita, que es fascinante, y Kuni. Y luego está también el abusón con Hihiko Miura, que también, o sea, en cada entorno hay una especie de subtrama de historia. Aparte de investigar, porque una de las cosas que hace este personaje Mamoru es investigar en sus tiempos libres, por ejemplo, para esculpar a su tío es el asesinato de la tercera chica, bueno, sí, asesinato, sí, la muerte accidental y se quiere demostrar la inocencia del hombre. Y esto de su tío, eso es lo que se les quiere decir. Y esto le lleva es que a Mamoru tiene una habilidad. O sea, ya saben ustedes que su padre, Toshio, por ejemplo, se marchó y desapareció y dejó abandonados a la madre Keiko. La madre, por ejemplo, vivió unos años y luego tuvo cuidando sola a su hijo y luego tuvo un derrame cerebral y se murió. Y luego por eso va a vivir y se lo pasa a su hermana. Eso es lo que se les quiere decir. A la esposa del taxista y al taxista. Eso es lo que se les quiere decir. Pero es que resulta que tuvo una especie de preceptor, un señor muy anciano que le enseñó, un hombre mayor que le enseñó un truco que va a ser clave. O sea, el truco, por ejemplo, de abrir cerraduras. Mamoru puede colarse en cualquier casa e investigar cualquier cosa. Yo debo reconocerles que junto con Rollo Martins, el personaje del tercer hombre, me atrevería a decirles que es uno de los detectives de ficción de los detectives amateurs más interesantes de todos. O sea, tiene una cosa también muy en común con los personajes de Orson Scott Card, eso es lo que se les quiere decir. Lo que tienen en común con los personajes de Orson Scott Card, mis queridos y bien hallados suscriptores, es que son niños precoces, por ejemplo, como los que podría pasar con la saga de Ender, por ejemplo. O sea, no estamos hablando de gente como Bean o como, por ejemplo, o Ender, por ejemplo, que son niños superdotados. O sea, Mamoru es un niño que madura deprisa y que tiene que crecer muy rápidamente, pero no es un superdotado, es un niño normal. Y eso es lo que lo hace tan fascinante. Y además es que podemos comprender absolutamente sus razones, las razones de por qué actúa como actúa. También este es un tema también muy fascinante, por ejemplo, cuando se encuentre que la siniestra trama de las tres mujeres, bueno, en realidad son cuatro, de las cuatro mujeres que son el centro del misterio, que son Fumie Kato, Atsuko Miura, Yoko Sugano, que aparentemente se han suicidado. Y luego está Kazuko Takagi. Descubrirá el personaje protagonista que esta mujer, por ejemplo, que descubrirán que estas cuatro mujeres han participado en una estafa. Y también, por ejemplo, una de las cosas más fascinantes es el tema del periodista, que lo del periodista es tremendo, por ejemplo. Lo del periodista es absolutamente tremendo, o sea, lo de Nobuhiko Hashimoto, o sea, una de las cosas que se critica es el amarillismo. Yo, de verdad, esta novela pues todavía coleaba los acontecimientos del año 2007 y a mí me produjo una viva imagen y un gran recuerdo, como por ejemplo como por ejemplo se lo produjo a mi amigo El Idiota, por ejemplo. Fue una novela que me impresionó muchísimo, El Idiota, o por ejemplo esta novela de Honoré Balzac, La piel de Zapa, eso es lo que se les quiere decir. Fue un tema que me dejó muy marcado, o sea, es que el tema de la estafa es muy gorda, o sea, no es un caso, o sea, son mujeres que parece ser que van seduciendo a hombres solitarios, les llaman para promocionar unos productos, luego fingen que les enamoran, los seducen y luego les dejan tirados y los abandonan. O sea, la mayoría, pues oye, eso es absolutamente, juegan con los afectos de esas personas y eso es lo verdaderamente terrible del asunto. O sea, es un tema absolutamente fascinante que yo no había visto tratar
una novela policíaca, o sea, jugar con los afectos de las personas, o sea. Y eso es lo que el desencadenante de la tragedia, me atrevería a decirles. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Es lo que va a desencadenar la tragedia, o sea, la famosa estafa de estas 4 mujeres, porque como dice el periodista, o sea, como dice el periodista Nobuhiko Hashimoto, o sea, es que por ejemplo, una mujer de imagen, por ejemplo, o sea, a cambio de pagarle te da algo, o sea, te da sexo, que está mal. Vuelvo a repetir, eso está bastante mal. Que te obtener, pero es que es muchísimo peor engañar a una persona como más o menos se hace. Eso es lo que se les quiere decir. Luego es que verdaderamente malvado no hay ninguno. O sea, ni siquiera la persona que está detrás de todas estas maquinaciones tan terribles. Eso es lo que se les quiere decir. Otro de los temas fascinantes es, por ejemplo, el colegio. O sea, el tema del colegio es absolutamente tremendo, porque hay un momento, porque cuando descubren que el tío parece ser está implicado en ese homicidio involuntario por haber atropellado a una de las tres víctimas, pues se vuelven a repetir los ataques que sufrió Kusaka en su infancia, porque a Kusaka y a su madre les habían atacado porque el padre presuntamente había desfalcado y se había llevado el dinero. Eso es lo absolutamente fascinante. Y esto es lo que se les quiere decir verdaderamente. O sea, se vuelven a reproducir los ataques, los anónimos cobardes, hay bullying, por ejemplo, y eso es lo que se nos quiere decir. O sea, y eso es una de las cosas más fascinantes de esta novela, el tema del antideterminismo. O sea, esto no es como, por ejemplo, la novela de William Marsh, de Mala Semilla. Supongo que José Antonio habrá oído hablar de ella. Donde, por ejemplo, que podría ser una novela de S.S. Van Dyne, una novela de William Marsh, o por ejemplo, más recientemente la novela de William Landay defendiendo a Jacob. Esto no es así, o sea, no estamos ante una novela no es una novela donde si tu padre si tu abuelo o tu padre es malo, tú has heredado la misma maldad. Y eso es la cosa. Aquí puedes elegir, o sea, no tienes por qué seguir el camino el camino de un familiar malvado, o sea, aquí existe el libre albedrío y eso es lo que me gusta mucho. O sea, este tema, por ejemplo, ya lo trató también en un artículo Carmen Posadas. ¿Qué es más importante? La genética y lo que llaman los neodarwinistas, eso es lo que se les quiere decir. La herencia y la genética o el ambientalismo y el libre albedrío y que cada uno toma sus propias decisiones. ¿Qué es lo que verdaderamente influye? Dependiendo de los casos influye más una cosa u otra. Pero eso es lo que cabe y eso es por lo que hacen tan maravillosa Mamoru, porque Mamoru pudiendo hacer... O sea, no solo es bueno por las buenas acciones que hace, sino por el mal que hace, porque hay también una descripción fascinante que también es una verdadera... el principio es absolutamente fascinante, hay una maravillosa descripción de Tokio con sus ríos y no sé qué, que parecen tranquilos, pero que hay un momento en que los ríos más o menos hay como una marejada y el río y las aguas suben torrenciales y lo arrasan todo. Así más o menos es la psique o el alma o el mundo interior que hay en Mamoru. O sea, es un mundo en el que que este personaje esconde, si no tiene un lado oscuro, por lo menos tiene un secreto que le puede llevar a hacer el mal. Y eso es lo que tratará de prevenirle su antiguo preceptor, ese anciano que lo educó y que le enseñó a abrir puertas, el famoso Grams. Le va a enseñar que nunca justifique las acciones de otros para hacer sus propias maldades. Eso es lo que se les quiere decir. Y habla otra cosa. ¿Lo que llevó a los personajes a hacer el mal fue la maldad o fue su propia debilidad? Eso también es absolutamente fascinante y es uno de los temas más interesantes de la novela. Y luego, por ejemplo, está otra de las intrigas fascinantes de esta novela, es el tema de lo del jefe, por ejemplo, que es muy fascinante. Lo del Hajime Takano, que va a tener unas... sí, otra cosa que me gustaría. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me interesó fue por el tema del arte, porque hay uno de los chicos que recibe acoso, por ejemplo, Yuichi Miyashita,
que le gusta, que este hombre tiene una cualidad, que le gusta pintar. Y aquí fue donde me enteré, por ejemplo, de Chirico. Yo a Chirico no la había conocido nunca, y de hecho se basa en un cuadro de Chirico, Miyuki Miyabe, para escribir esta novela, el de las tres mujeres, por ejemplo. Se basa en ese cuadro para hacer y escribir esta novela, eso es lo que se les quiere decir. O sea, es que no deja de ser fascinante el tema. O sea, yo gracias a eso descubrí el tema del arte. Luego hay un tema muy fascinante, que es la cultura del consumo. Esto lo va a criticar también Miyuki Miyabe, o sea, el consumo, y sobre todo hay una cosa que va a ser tremenda, que es el tema de la publicidad subliminal y cómo se puede, la voluntad de la persona puede ser controlada. Eso es lo absolutamente fascinante, y esto es lo que se trata. Y es una de las subtramas que, por ejemplo, hay en la subtrama de los grandes almacenes, que es absolutamente fascinante. Y hay otro tema absolutamente, y esto me ha recordado un poquito a La Naranja Mecánica, pero eso es un tema, también es un tema, juega con el tema también del libre albedrío, aunque en este caso no llega a la profundidad de lo que podría llegar la novela de La Naranja Mecánica de Anthony Burgess. En este caso no se llega al, ¿cómo se les diría a todos ustedes? No se llega a la, no es obligar a una persona a ser buena, anular a su personalidad y forzar a una persona a ser buena, como ya hemos hablado en el caso de Jane Bliss. No estamos hablando de eso, estamos hablando de anular precisamente la voluntad de una persona, y eso es lo verdaderamente fascinante. Yo quiero decirles una cosa, esta novela es absolutamente fascinante, o sea, es que el asesino es extremadamente brutal, o sea, no sé si yo creo que si ustedes han visto mi crítica, por ejemplo, de Alamut, por ejemplo, de Vladimir Bartol, por ejemplo, les habrá fascinado ese. Pues yo creo que esto guarda muchísimo en común, y también guarda un poco en común con el asesinato de Tulsadum. Eso es lo que el villano de Conan, de John Milius, ya saben ustedes, que también está inspirado en el Viejo de la Montaña. Lo que hace este hombre, por ejemplo, pues lo que va a realizar el asesino es absolutamente fascinante. O sea, tiene tanto poder que es capaz de conseguir que una persona puede hacerse una persona bastante fascinante. O sea, aquí es fascinante cómo se usa la ciencia de forma torcida, absolutamente torcida, tanto que la ciencia es comparada con la brujería. Y eso es lo verdaderamente fascinante, es el tema de la brujería. O sea, es considerado como, de hecho, hay un momento en que al asesino se le llega a llamar el brujo, y aquí está lo verdaderamente fascinante. O sea, hay un momento en que, o sea, cuando tú piensas que esto va a ser una novela en la que Mamoru tiene que investigar un caso y descubrir quién es el asesino, pues mira, resulta que hay un giro de guión espectacular. ¿Qué pasaría si el asesino quisiera jugar o quisiera mostrarte sus cartas ya directamente y decirte, mira, yo he asesinado a esta persona, contacto contigo, te llamo y sí? Además, hay un asunto tremendo, o sea, puede haber a ver, no hay ninguna justificación para los asesinatos, pero hay, para los asesinatos que comete, pero más o menos puede haber un motivo, pero es que hay un personaje que lo elimina sin ninguna razón. Eso sí que es verdaderamente malvado de su parte, o sea que toda la razón que este hombre pudiera tener, pues yo creo que desaparece y queda así, pero vamos a ver. Lo fascinante no es que Mamoru encuentre al asesino, o sea, el asesino ya le dice que es él y contacta personalmente con Mamoru. Ni tampoco, o sea, y le dice más o menos que va a lo de la cuarta víctima, que es absolutamente fascinante, lo de la cuarta víctima. La última chica, por ejemplo, que también, por ejemplo, o sea, que Mamoru tiene que, por ejemplo, hay un personaje que, por ejemplo, llega a justificar. Y luego ya habrá otra subtrama que también es muy interesante, que debo hablarles. O sea, Mamoru, por supuesto, llega a salvar a la cuarta víctima y se convierte en un héroe, pero la historia no se acaba así, y esto es lo fascinante. Hay otro personaje que es muy interesante, el personaje de Yoshitake, que es absolutamente conmovedor. Es el jefe de una gran empresa, que también tiene un amante, pero que por alguna razón quiere mucho a este chico. No les voy a explicar por qué, pero este hombre quiere a Mamoru. No sé por qué, pero le quiere. A ver, sí que sé la razón, pero por un casual, este chico quiere a Mamoru. Eso es lo que se les quiere. Quiere a Mamoru y hace todo, y hace lo posible, por ejemplo, para librar al tío de la acusación. O sea, que el tío también escapa. O sea, todo parece que va correcto, pero ciertamente nos hemos quedado a lo más fascinante de la historia. Y lo más fascinante de esta historia, mis bien hallados y queridos suscriptores,
no es tanto en resolver quién es el asesino, ni tampoco evitar que el asesino mate a la última víctima. Lo verdaderamente interesante es qué pasará cuando Mamoru descubra verdaderamente su pasado, cómo reaccionará. O sea que esto es algo muy interesante que ya también ocurría en Brave Story. Lo que ocurría en Brave Story, caballeros, es que había un momento, no, tampoco se lo puedo decir, pero hay un momento en que hay un conflicto interior en el que te tienes que enfrentar a ti mismo y en el que los consejos de Gramps van a ser vitales. No les puedo decir qué es, porque si no se les arruinaría la novela, porque si yo les contara ciertamente cuál es el motivo o la razón personal de... pero es así, o sea, lo que tiene que hacer Mamoru es decidir qué tiene que hacer una vez que sepa la verdad. Porque hay un momento tremendo en que... Y hay un momento en que está a punto de cruzar la raya, o sea, hay un momento que puede pasar de ser ciertamente una especie de justiciero o de detective, como vimos en Crossfire, a convertirse en un asesino, Mamoru. O sea, fíjense el sesgo que toma, por ejemplo, la trama. Eso es lo que se les quiere decir. O sea, el sesgo que toma es absolutamente fascinante. Yo no se lo quiero decir, o sea, no se lo puedo decir. Es que esta novela es absolutamente fascinante por el giro que toma de guión. O sea, yo quiero decirles una cosa. La forma en que el asesino mata es una de las cosas más curiosas y más interesantes. Es un método de matar que, pese a que mi padre ha trabajado mucho en temas de los venenos en drogodependencias, cine y literatura, por ejemplo, es un tema que ya saben ustedes que mi padre ha tratado mucho en su libro, lo que se les quiere decir es una cosa, que el hecho de que Mamoru se convierta en un lo que quiero decirles es que es que yo no había visto un método de matar así, o sea, y es creíble. Luego le estuve preguntando a mi padre y es absolutamente creíble la forma en que el asesino se va deshaciendo se va deshaciendo de sus víctimas, o sea que sí. Solo había, a ver, yo lo más así estrambótico que había visto un método para matar muy curioso había sido en la novela de los 9 sastres de Dorothy Leigh Sayers, que utilizan también otro método bastante curioso. No les voy a decir cuál, por si alguna vez la leen, pero vamos. Es una novela que no es tan interesante como podría serlo la novela de Miyuki Miyabe. O sea, es que no solo eso, es que esta mujer, yo ya le he dicho, esta mujer no hay ningún momento en que la novela, en que no hay ningún momento de bajón, toda la novela está a la altura, o sea, todo es perfecto. Es que esta mujer tiene una enojosa cualidad, algo que deja muy mal a todos los escritores, es que escribe tan bien, tan bien, tan bien, hace tan fácil la escritura que es que te da la sensación de que no, de que escribir es fácil, o sea, te engaña, o sea, es tan brillante esta escritora, yo de verdad no había conocido a nadie como esta mujer. Es que, pero eso es que pasa en todas sus novelas. Esta le tengo una especial predilección por la bondad y por sus protagonistas, o sea, no solo por Mamoru, es que precisamente a mí lo que me gusta es que los personajes siempre hacen lo que está bien, siempre hacen lo que es bueno. Y o sea, son novelas que nos dicen no lo que podemos hacer. Mamoru podría hacer un montón de cosas, sino también lo que debemos hacer, que ese tema ya lo tuvimos, esa discusión, por ejemplo, que hubo entre Santo Tomás Moro y Tomás Cromwell, cuando le dice, señor Cromwell, ahora que es usted canciller, dígale al rey lo que puede hacer, pero lo que debe hacer, pero no le diga a usted lo que puede hacer, porque si el león conociera, y de eso se trata aquí. Aquí se nos dice lo que debemos hacer, cómo se debe actuar. Y también es otra cosa, y es un tema que también me fascina. Primero también otro tema muy fascinante es cómo reconciliarse verdaderamente con el pasado. Pero si hay un tema que a mí creo que es absoluto, que si hay una lección que nos enseña ciertamente la novela de El susurro del diablo es el tema del perdón. O sea, a perdonar, a sentir compasión, a no ser nosotros los que juzguemos y a perdonar incluso a aquellas personas que han hecho el mal, que han hecho daño a sabiendas. Es verdad que a lo mejor con el caso de Miyuki Miyabe no todo el mundo merece nuestra compasión. Es verdad que a lo mejor hay psicópatas que son irredimibles, pero también es verdad que en esto está mucho más cerca de la moral cristiana Miyuki Miyabe de lo que ella se cree. Ella supongo que es una mujer progresista,
progresista, feminista y también, y supongo que el cristianismo le parecerá, no le desagradará absolutamente. Pero curiosamente, la forma de actuar de sus personajes se acerca al cristianismo enormemente. Aquí solo hay una especie de referencia al cristianismo, que es el tema del apocalipsis, lo cual me recuerda a una novela que se llama El jinete de Pale Horse, por ejemplo, de Agatha Christie, por ejemplo. Me recuerda muchísimo a esa novela y es enormemente interesante esa referencia, lo que se les quiere decir. Yo vuelvo a reconocer que mi padre le encanta. Es una novela esta que yo creo que a Agatha Christie le habría encantado escribirla, eso es lo que se les quiere decir. Es tan buena que yo creo que Agatha Christie vamos, le habría encantado haberla podido escribir ella, pero yo creo que esta escritora es muchísimo mejor, incluso más moral que la propia Agatha Christie. O sea, curiosamente, es una escritora que, por ejemplo, es lo que C.S. Lewis diría, por ejemplo, la ley natural, que está impreso en todos. Está muy presente. Hay un momento, por ejemplo, hay una historia entre la cuarta mujer que participó en la estafa y luego el dueño de la cafetería del Cerbero, por ejemplo. Mitamura, por ejemplo, hay una historia preciosa de amor, o sea, y es una metáfora de lo que, por ejemplo, una metáfora también de la novela, o sea, él tiene una cafetería llamada Cerbero. ¿Saben por qué se llama la cafetería Cerbero? Se llama Cerbero porque cuando salgas de allí, todo tiene que ir mejor, porque si has entrado en el infierno, ya saliendo ya recobras la esperanza, y por eso esta novela es tan fascinante. Yo vuelvo a reconocer que esta novela tiene una profundidad, un conocimiento del alma humano, y los personajes son enormemente dostoyevskianos, eso es lo que se les quiere decir. Yo hacía muchísimo tiempo, mis bien hallados suscriptores, que no había encontrado ninguna escritora que me gustase tanto. Ya no solo estoy hablando de esta novela, que para mí es mi favorita. Esta dura competencia con Brave Story, pero creo que me gusta más esta, a pesar de que es más simple, de que es una trama un poquito más pequeña, más minúscula que, por ejemplo, Brave Story. Esta novela me gusta infinitamente más. Y me gusta infinitamente más esta novela porque es más sencilla. Quizás no tenga las magias ni los combates, pero sí reconozco que Mamoru y Wataru son los personajes que a mí me encantaría. Si yo fuera escritor, son los personajes que a mí me gustaría. Me gustaría me gustaría que fueran los protagonistas de mis novelas. Me gustaría que mis personajes fueran así. Yo debo reconocerles una cosa. Cuando yo estaba en Eternam, perdón, cuando yo participé en los gameplays de mi amigo Turbiales, se lo dije bien claramente. Lo que les dije bien claramente a mi amigo Turbiales es esto. Le dije bien claramente que había una escritora que podría perfectamente haber escrito una novela maravillosa del Baldur Gates 2, Shadow of Fan. Y es esta, Miyuki Miyabe. Miyuki Miyabe hubiera entendido maravillosamente bien a los personajes de los videojuegos. Esto lo dije antes de enterarme de una cosa, que esta mujer había escrito otra novela de fantasía llamado Héroes y también otra, que estoy deseando, por ejemplo, que se traduzca al español. Está basada en un videojuego, El Castillo de Ico, un chico que tiene cuernos y que tiene que entrar en un castillo para salvar a una princesa. Pues parece ser que ella escribió la dramatización o la novela que adaptaba el videojuego. Le he pedido a Quaterni que la edite, pero no hay manera de que se edite. Yo, la verdad, se les quiere decir una cosa. Para mí fue muy doloroso, o sea, ver que empezaba a leer, ver que leía novela tras novela, que me quedaba enganchado, que me encantaban las novelas de Miyuki Miyabe, y llegar a la última que leí, que fue la de la de Crossfire, llegar a Crossfire y darme cuenta de que sería la última novela de Miyuki Miyabe. Es como si estás tomando tu merienda o tu postre favorito y estás ante la última cucharada o estás a punto de darle el último mordisco. Quieres más, no quieres que se acabe. Eso es lo verdaderamente fascinante de esta mujer. Para mí fue una de las experiencias más dolorosas que he tenido en mi vida, es saber que esta mujer solo escribió, que solo se han editado en mi país 5 novelas en España, y que he leído las 5 y que ya no voy a poder encontrar ninguna novela de Miyuki Miyabe.
Eso es lo que más me ha entristecido, lo que más me ha apenado y lo que me ha, y lo que me afecta tanto, de verdad. Lo que daría por poder leer otra novela más. Y otra cosa. Es que eso es lo que se les quiere decir. Yo no sé lo que les voy a decir una barbaridad. Sé que me estoy pasando y que, Fonch, usted se está volviendo loco. Supongo usted tiene mitificada a esta escritora, está obsesionado con ella. Es posible lo que les quiero decir, pero lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores, es que yo voy a decirles, yo es que creo que, espero no exagerar, espero no crear falsas expectativas con Miyuki Miyabe, pero quiero decirles una cosa. Yo me estoy preguntando si de todos los libros que he leído en los retos que yo hago en mis concursos, si esta novela que tengo aquí no es la mejor de todas las que he leído. Me lo estoy preguntando. A ver, no es mejor, por ejemplo, que la Biblia, que, por ejemplo, Cuerpos y Almas, que, que el Padre Brown, que el Samurái de Susaku Endo, o sea, que Quo Vadis, que el sitio de Constantinopla, pero no anda por ahí muy a la par. Oye, que podría colarse perfectamente entre la sexta y la 11ª posición, o la 12ª. Por debajo de la 12ª ya olvídense, yo creo que están por encima de los... Por encima, eso es lo que se les quiere decir. Yo de verdad me lo pregunto y eso es lo que... Seguramente el vídeo se titula así. ¿Es Miyuki Miyabe la mejor escritora que he leído del siglo XXI? Este es el mejor libro que... el mejor libro el mejor libro que se ha editado en España, el mejor libro de los que yo he leído que se haya editado en España. Es que de verdad tenemos que plantearnos el debate, por muy duro que parezca. Y a mí es que lo que me asombra es esto, que yo dije una cosa, que cuando leí la novela de Brave Story, y por ejemplo, una de las cosas que permitía, por ejemplo, Quaterni es en Facebook poner comentarios. Yo me preguntaba que si había en Japón escritoras tan buenas como esta, porque es que nada de lo que había leído, o sea, tenemos que ir, yo qué sé, a un Tolkien, a un no sé qué, para encontrar una novela de fantasía mejor que Brave Story. De verdad, yo me lo pregunto. Sé que hay escritoras como Noriko Hiwara, que han escrito libros inspirados ahí en relatos de C.S. Lewis. Hay, por ejemplo, novelistas como Naoko Uehashi, que, por ejemplo, también ha escrito novelas también de fantasía, un pelín más raras, no tan buenas como las de Miyuki Miyaba. Naoko Uehashi sí que la he leído, se la editó en Barco de Vapor. Pero de verdad, a esta escritora, de verdad es que yo me lo pregunto. Es que era cuando, yo vuelvo a repetir, y nada de... A ver, Quaterni ha sacado libros buenísimos. Por ejemplo, me he dejado el Ladrón, me he dejado, por ejemplo, la trilogía de Musashi, aunque a mí la trilogía me dejó un poco más frío. Es que he leído libros buenísimos. Por ejemplo, yo creo que una novela que a mí me gustó muchísimo, El Doctor Barbarroja, que también estaba muy bien. Ese libro me encantó, El Doctor Barbarroja. Pero hay un libro que, por ejemplo, a mí, Los extraños métodos del Doctor Irabu, que nunca me había reído tanto con un libro como ese. O sea, si les gustan las historias de médicos, el humor y los mangas, lean el Doctor Irabu. Y si les gustó House, pero pensaron que el personaje era un cretino, pero si les gustó House, yo se la recomiendo, Los extraños métodos del Doctor Irabu. Si después de estar con House ustedes se curan, seguramente ustedes se curen, pero querrán matarlo. En cambio, si van ustedes a ver al doctor Irabu, pues el doctor Irabu seguramente les cure y no solo que no querrán matarlo, sino querrán que sea su amigo, aunque es un individuo, un tipejo de lo más destafalario que sea. O sea, vamos, es lo más bueno. Lo más impresentable, pero es que es adorable, es impresentable y adorable. Pero bueno, yo creo que es el único personaje así. Así, bueno, también les conté lo de Norion Angio, que lo de Norion Angio, la novela esta de Shiguru y el torneo del Sumpu, esa es la novela más bestia que he leído en mi vida. Y también la editó Quaterni, me pareció aún más bestia que Battle Royale. Esto, por ejemplo, ya lo conté cuando se hizo un vídeo aquí. El tío Alberto y yo hicimos un vídeo
Bueno, o sea, el vídeo de tres amigos hablan de ciencia ficción. Ahí se lo conté a Jaime y al profesor Manuel Alfonseca. Eso es lo que se les quiere decir. Vamos a ver, esta novela, como ya se les... Yo sé que estoy metiendo muchísima paja, pero es que supongo que era porque quería llegar a la hora. Eso es lo que quería decirles. Esta novela sí que tuvo... A ver, me encantó. Yo creo que no le encuentro ningún punto débil. Solo hay una cosa que yo creo que sí que podemos sentar censurable. Ya hemos hablado que había un personaje, Yoshitake, que era decisivo. Pero hay una cosa un poco problemática con esta novela. Eso es lo que se les quiere decir. Y es el final. Yo no me había dado cuenta. A mí me parecía un final perfecto. Pero luego la leyó el profesor Manuel Alfonseca. Al profesor Manuel Alfonseca es verdad que a él le gustó muchísimo también esta novela, pero no tanto como otras que él, por ejemplo, había leído. O sea, el profesor Alfonseca y yo ya saben ustedes que tenemos gustos totalmente distintos. Eso es lo que se les quiere decir. Pero para mí fue clave. Yo creo que el único que descubrió un error, algo digno de censura de esta novela, o sea, el único fallo de la novela, o sea, lo único por lo que podemos atacar a la novela de Miyoko Miyabe es él. O sea, seguramente habrá habido otro lector que se haya dado cuenta antes que él, pero yo vuelvo a decir que cuando leí esta novela, y la leí varias veces porque me gustó tanto que la volví a releer no sé cuántas veces. Cuando yo releí esta novela, me dije, es perfecta, es el fin adecuado. O sea, es que ha hecho lo que se debía hacer. Pero luego me di cuenta de que también, de que no. De que el profesor creo que tiene razón. Que por muy buenas y loables que sean las intenciones de Mamoru Kusaka, y yo creo que creo que él hace lo que su conciencia más o menos le dice que es lo mejor. Pero hay un pequeño problema. Y este tema volvemos otra vez al tema de ¿qué es más importante? ¿El determinismo y la eliminación del libre albedrío, por ejemplo? ¿O es más importante, por ejemplo, el tema de... ¿O es más importante, por ejemplo, el tema de la libertad y que cada persona pueda tomar las decisiones conscientemente, sin que se les obligue en contra de su voluntad, a hacer algo que no quieran o no deban? Quizás el único acto censurable y que podemos criticar de esta novela es el tema del libre albedrío. Yo creo que es la única cosa. A ver, yo creo que el personaje al que se somete a esto, creo que al final se hace lo que se le hace por su bien, pero no se debió hacerlo sin que él no lo supiera. O sea, tendría que haberlo sabido. Seguramente no habría tomado la decisión final que toma el personaje. O sea, pero es un final que ustedes pueden compararlo con Crimen y Castigo y no les estoy exagerando. O sea, a mí la decisión final que toma el personaje me parece también Crimen y Castigo. Al final yo les digo una cosa, esta novela les va a encantar, van a encariñarse y van a empatizar con todos los personajes. Y si no me creen ustedes, por favor, échenle un vistazo, empiecen a leer. Voy a decirles lo que decía en cada crítica. Una novela que mantendrá al lector en tensión hasta la última página. Doy fe que es cierto, esto lo dice el Washington Post. En fin, fíjense usted de los periódicos. Miyabe teje una trama de suspense que ahonda en lo oculto, en la manipulación de seres desesperados en busca de venganza. Una excelente lección para los aficionados al misterio. Mamoru es un personaje tan encantador como perturbador. Sus preguntas sin respuesta mantienen en vilo al lector hasta la última página. Cierto. Lo más interesante de esta novela no es el crimen, no es la novela policíaca, es el propio Mamoru. Los espeluznantes argumentos de Miyabe recuerdan a los clásicos del cine de terror japonés. Miyabe es única evocando sensaciones sobrenaturales en claustrofóbicos escenarios urbanos. Los amantes de las novelas de suspense saborearán este estremecedor misterio que sin duda despertará interés por el resto de su obra. Publisher Weekly, crítica estrella. El susurro del diablo está cargada de brillantes e inesperados giros de la trama y explora muy acertadamente temas trascendentes en la cultura nipona, tales como la traición, el perdón y la venganza. Los aficionados al misterio que busquen algo diferente y exótico no deberían perdérsela, doy fe. Una de las autoras japonesas más populares, prolíficas y que más premios ha ganado en su país. La intensidad narrativa de Miyabe es sobresaliente. Esto lo dice el Reuters. Una fascinante historia en la que la vergüenza y el sentimiento de culpa que tan importante papel desempeñan en la identidad japonesa cobran protagonismo.
lo mejor del libro es sin duda el suspense que rodea la trama. Cierto. Y Mamoru, Mamoru. Yo voy a decirles una cosa. Sé que me estoy pasando con las alabanzas, pero si yo por un casual me pasara como a Napoleón y me obligaran a exiliarme a una isla ahí en el fin del mundo y solo me dejaran llevarme 5 libros, muy posiblemente uno de los 5 libros que me llevase sería este. De verdad, lo dije en mi crítica y no me arrepiento en absoluto. O sea, fíjense cómo me gusta tanto. Lo malo de esto es que esta crítica, como es una escritora tan desconocida, seguramente no vaya a gustar tanto, o sea, no va a ser tan mediática ni va a despertar tanto interés por parte por parte de los usuarios como por ejemplo novelas. Y esto no es justo. O sea, es una lástima que cuando el escritor no es conocido, a mí me da mucha pena que cuando el escritor no se le conoce, pues que la gente no quiera leer sus libros porque el autor no es conocido y no importa todo lo que diga. Y mira que me estoy pasando, le estoy dando un jabón excesivo, pero es que de verdad, se lo digo de corazón, léanla porque como la lean no van a poder parar y cuando terminen, pues es que se van a encariñar con los personajes, con todos, con Mamoru, con Anego, con Sato, con Maki se van a encariñar con el jefe, con el jefe Hajime Takano, o sea, Yoshitake también es adorable en su estilo, o sea, es que de verdad, incluso los personajes más sombríos, más siniestros son dignos de lástima, yo de verdad. Si hay yo creo que solo hay 2 escritores japoneses que yo creo que por los que podría sentir un aprecio similar al que siento por Miyuki Miyabe. Uno de ellos es el gran Susaku Endo, porque Susaku Endo es uno de mis escritores favoritos. O sea, Susaku Endo es uno de los pocos escritores, junto con Juan Manuel de Prada, que le he leído, todos los libros que le he leído, les he puesto un 5. Ya con eso se lo digo todo. Y otra escritora pero claro, la otra escritora es una escritora llamada Ayako Miura, que escribió una novela que a mí me pareció la mejor novela que ha editado la editorial Palabra. Me estoy refiriendo al Samurái Cristiano, una joya. Yo tenía un final de estos que menudo final. Es de los mejores finales que he leído nunca. A ver, el de esta novela es precioso. O sea, es que al final, el personaje, lo que nos conquista y lo que nos gusta de Mamoru y también por ejemplo, de Wataru Mitani, es que al final este personaje hace tantas cosas, hace tan buenas acciones que al final, en su familia, al final, o sea, piensan que es un chico al que han recogido y que es una especie de niño adoptado y al final se acaba convirtiendo en el protector y en el ángel guardián de su familia. Y no sé si es el personaje de Maki, o sea, cuando lo ven vulnerable y ahí enfermo, casi en la parte final de la novela, pues es que al final es eso. Es que al final te das cuenta de que el personaje es eso. Y Miyuki Miyabe nos dice todo lo bueno que puede haber en nosotros y que lo único que tenemos que hacer es sacarlo a la luz. Por eso esta novela merece la nota que le voy a poner. Un 5/5. De verdad, y lamento, de verdad se lo digo de corazón, no poderle poner más. No poderle poner más de un 5. Es de las mejores novelas que se han leído. No se la pierdan. Y bueno, si esta crítica les ha gustado, por favor, denle like, posten comentarios interesantes, suscríbanse, como más o menos han hecho sus 8 compañeros hoy, y compártanlo con sus seres queridos. Y bueno, y espero que este vídeo haya sido de su agrado. Y para despedirme y desearles un feliz viernes de Cuaresma, me gustaría personalmente decirles que mi siguiente vídeo va a ser sobre una escritora alemana. Se va a hablar de dos maravillosas novelas que escribió. O sea, son una primera parte y la segunda. A mí me gustó más la segunda, pero vamos a hablar de las dos. Es una escritora una novelista alemana de la que ya hemos hablado en mi canal. Es también otra escritora, esta sí que es una escritora católica, a diferencia de Miyuki Miyabe. Y vamos a hablar de ella. También sí que me hubiera gustado, porque ayer estuve viendo otra vez, no puede haber Semana Santa sin que no lo haga, estuve viendo el Cáliz de Plata. Me encantaría dedicar un vídeo al Cáliz de Plata. Oye, eso se lo dejo a todos ustedes. Si a ustedes les gusta el Cáliz, si a ustedes quieren que hable de ese tema, díganmelo. Fonch, queremos que le dediques un vídeo al Cáliz de Plata, por lo menos a la película, y que nos cuentes por qué, a pesar de todo, tú eres el único idiota que sigue defendiendo esa película. Bueno, mira, yo soy capaz de hacerlo.
Muy bien. Por favor, que tengan unas felices vacaciones de Semana Santa, que vivan la pasión y que tengan a Cristo muy presente en su memoria. Por favor, que Dios les guarde a todos. Espero que este vídeo haya sido de su gusto.